Bueno, seguimos con nuestro tema, ¿por qué creo?, ¿no? Y por qué creo en Dios en concreto. Y hoy yo llamaría el tema de hoy, Dios es fiel. Fijémonos que este pensamiento de que Dios es fiel, Dios es el fiel, es una expresión que la tenemos a lo largo de toda la Sagrada Escritura, sobre todo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es podríamos decir, una de las ideas básicas que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios, el Dios único, fiel. Y vamos a ver algunos de los textos en los que vemos que efectivamente Dios se revela como el Dios fiel. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que para Dios no existe el tiempo. Hay un texto, podríamos verlo en el Salmo 90, saben que hay una doble numeración, 90 o bien también 89, el versículo 4. 1000 años son a tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. O sea, para Dios, nos dice el Salmo, 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Es una manera de decirnos que para Dios no cuenta el tiempo. Este mismo pensamiento lo tenemos en San Pedro. Fijémonos en 2 San Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Carísimos, no se os caiga de la memoria que delante de Dios un solo día es como 1000 años y 1000 años como un solo día. No retrasa el Señor la promesa como algunos creen, es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Dios tiene mucha paciencia y para Dios el tiempo no cuenta, pero lo que promete lo cumple. Recordemos que había prometido a Abraham darle en posesión la tierra de Canaán, que por eso se llama la tierra prometida. Pero Abraham no vio nada que se cumpliera esa promesa de Dios. Tampoco lo vieron sus hijos, ni su hijo, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Podríamos pensar entonces que pasa Dios no se acuerda, no cumple lo que promete. Sin embargo, recordemos que esa promesa efectivamente se cumple unos cuantos siglos más tarde, pero se cumple. En tiempos de Josué podemos ver cómo Josué recuerda este hecho, de que Dios cumple. Versículo, Josué capítulo 23, versículos 14 al 16. Yo estoy para irme por el camino de todos. Reconoced con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que todas vuestras promesas que Yahvé vuestro Dios os ha hecho se han cumplido. Ninguna ha quedado sin efecto, ninguna ha caído. Lo mismo, pues, que todas las buenas palabras que Yahvé vuestro Dios os ha dado se han cumplido, lo mismo también cumplirá Yahvé contra vosotros sus palabras de amenaza, hasta que os haga desaparecer de sobre esta excelente tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si traspasáis la alianza de Yahvé vuestro Dios, la que Él os ha prescrito, y os vais a servir a otros dioses, y os prosternáis ante ellos, la cólera de Yahvé se encenderá contra vosotros, y desapareceréis bien pronto de sobre la tierra buena que Él os ha dado. O sea, Josué les hace que se den cuenta que las promesas de Dios efectivamente se han cumplido. Se han cumplido, podríamos decir, las promesas positivas. El darle en posesión la tierra prometida, el haber hecho que efectivamente pudieron conquistar esta tierra, pudieron salir de Egipto, pudieron atravesar el desierto, pudieron cruzar el Jordán, es decir, todo lo que Dios les fue prometiendo se ha cumplido. Pero claro, les recuerda, Dios también ha dicho que si no vivimos de acuerdo con la alianza que hemos hecho con Dios, las cosas no irán tan bien. Dios no solamente ha anunciado promesas, digamos, positivas, digamos, agradables, también nos ha avisado, repito, que si rompemos la alianza, quedamos sin la protección de Dios, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, las cosas no irán bien. Y le dice a Josué que incluso puede que queden fuera, que sean expulsados
de su tierra. Y esto también se cumplió. O sea, vemos cómo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que nos relata en el libro de los Reyes, en el momento, es decir, Dios tiene una gran paciencia, pero los reyes y por lo tanto el pueblo se va alejando una y otra vez de la ley de Dios, van introduciendo ídolos, hay violencias, hay injusticias y por lo tanto rompen la alianza. Dios no está obligado a seguir cuidándoles y las consecuencias serán negativas. Podemos ver solo un detalle en el segundo libro de las Crónicas, o algunos dicen, en vez de Crónicas pone Paralipómenos. Es capítulo 36 y leamos los versículos en momento del 11 al 16. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, su Dios, y no se humilló ante Jeremías profeta que le habló de parte de Yahvé. Rebelóse asimismo contra Nabucodonosor, al cual había por Dios jurado fidelidad y endurecido su cerviz, y obstinóse su corazón y no se volvió a Yahvé, el Dios de Israel. También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron sus prevaricaciones, siguiendo las abominaciones de las gentes y contaminando a la casa de Yahvé que él había santificado en Jerusalén. Yahvé, Dios de sus padres, les mandó sus mensajeros constantemente para amonestarlos, pues quería perdonar a su pueblo y a su casa. Pero ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. O sea, fijamos que nos hace como una radiografía, ¿no?, de la situación de Israel, o diríamos más bien del reino de Judá, del reino del sur, en tiempos del rey Sedecías. Y cómo este hombre hace todo lo contrario de lo que se había comprometido en la alianza con Dios. Con esto, pues el pueblo, empezando por sus ministros, diríamos nosotros, todas las autoridades, etcétera, todos se van alejando más y más de Dios. Y como consecuencia, fijémonos que qué es lo que hay: violencia, injusticias, etcétera. Y Dios, que no quiere que se destruya el pueblo, les manda mensajeros. Ahí está Jeremías, y no acepta el mensaje que Dios le da a través de Jeremías. Dios le envía más profetas, intenta que ellos se conviertan. Pero llega un momento en que, digámoslo así, se colma, podríamos decir humanamente hablando, la paciencia de Dios. Por lo tanto, las consecuencias son inevitables. Versículos 18 al 20. Nabucodonosor llevó a Babilonia todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los del palacio del rey y los de sus jefes. Quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, dieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que habían escapado a la espada, llevólos Nabucodonosor cautivos a Babilonia, y allí le estuvieron sujetos a él y a sus hijos hasta la dominación del reino de Persia. Dios le había prometido que si no cumplían su parte en esa alianza, podían quedar excluidos de la tierra. Dios tiene paciencia, les envía mensajeros, les envía quienes les avisen, quienes les llamen a conversión, pero no hacen caso. Por tanto, se nos habla de la cólera de Dios. Recordemos que esto es un antropomorfismo, es una manera de hablar. El pecado choca con la santidad de Dios, no puede haber armonía con la santidad de Dios. Y Dios, no olvidemos que el proyecto que tiene sobre la humanidad es que seamos santos, para que podamos participar de su vida divina por una eternidad. Por lo tanto, esta actitud es incapacitar, imposibilitar que se realice ese proyecto. Y Dios nos educó a ellos como hace con nosotros. Nos manda avisos,
nos llama a conversión, pero somos libres. Pero las consecuencias se van a dar. ¿Qué ocurrió? Pues que Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad, se lleva todas las riquezas que había en Jerusalén, se quedan sin nada, se destruye totalmente la ciudad, se habla de un modo especial las murallas, y además son llevados fuera. Son llevados deportados a Babilonia. Humanamente hablando, no tenían remedio. Quiere decir, cuando el sistema normal de aquella época, de un rey, cuando quería destruir y apoderarse definitivamente de un país, pues ¿qué era? Destruir sus puntos importantes, como en este caso el templo y la ciudad, y exportar, digámoslo así, llevar fuera, llevar cautivos a sus habitantes y dispersarlos. Entonces ya no se podían unir. Y es lo que hicieron con los israelitas. Pero sin embargo, como que Dios es fiel, no desaparecerán. Y ese estar dispersos, ese estar fuera de su tierra, les hace experimentar las consecuencias de su pecado. Por lo tanto, hay un número suficiente de conversiones. Y Dios, por lo tanto, valiéndose de los persas que conquistan a los caldeos, pues llega el edicto de Ciro, rey de Persia, y les permitirá volver. Podemos leer los versículos 22 y 23. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé, pronunciada por boca de Jeremías, Yahvé suscitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que hizo publicar de viva voz y por escrito por todo su reino este decreto. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado edificarle una casa en Jerusalén, en Judá. ¿Quién de vosotros es de su pueblo? Que suba y Yahvé sea con él. O sea, fijémonos, algo totalmente imprevisto. Llegan los persas, el rey Ciro es famoso por su deseo de agradar, digamos, de que cada pueblo que había sido conquistado dieran culto a su Dios, y por lo tanto da este edicto para que los judíos que quieran puedan volver y puedan edificar el templo y puedan dar culto a Yahvé. Es interesante ver cómo describe, cómo manifiesta el sentimiento de los israelitas ante este hecho, que es casi como otra salida de Egipto, porque era algo impensable. Fijémonos en el Salmo 126, del 1 al 4. Cántico gradual. Cuando restauró Yahvé la suerte de Sión, estábamos como quien sueña. Llenóse entonces de risa nuestra boca, y de alegres cantares nuestra lengua. Decían entonces las gentes: magníficamente ha obrado con esto Yahvé. Magníficamente en verdad obró Yahvé con nosotros, y nos llenamos de gozo. Restaura, oh Yahvé, nuestra suerte, como los arroyos del mediodía. Por consiguiente, Dios no los abandonó. Y ahí tenemos personas, por ejemplo, cuando se nos narra el caso de Job, como un hombre, o el caso de Tobías, o sea, sobre todo el caso de Tobías, ¿no? Como en medio de este pueblo paganos, él sigue siendo fiel a Yahvé, aunque se ven perseguidos. Es decir, esa deportación, ese sufrimiento tremendo de haber destruido su país y de verse fuera, fue el medio que Dios empleó para llamarles a la conversión. ¿Por qué? Pues porque Dios es fiel. Y Dios, por lo tanto, nos trata, como dice la carta a los Hebreos, como hijos. Es el texto de la carta a los Hebreos realmente es para reflexionar en él. Podemos buscarlo en el capítulo 12 y versículos del 4 al 11. Aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado, y os habéis ya olvidado de la exhortación que a vosotros como hijos se dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor y no desmayes reprendido por él, porque el Señor, a quien ama, le reprende y azota a todo el que recibe por hijo. Soportad la corrección,
como con hijos se porta Dios con vosotros. Pues ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Pero si no os alcanzase la corrección de la cual todos han participado, argumento sería de que erais bastardos y no legítimos. Por otra parte, hemos tenido a nuestros padres carnales que nos corregían y nosotros los respetábamos. ¿No hemos de someternos mucho más al Padre de los Espíritus para alcanzar la vida? En efecto, aquellos, según bien les parecía, nos corregían para proporcionarnos una felicidad de pocos días, pero éste, mirando a nuestro provecho, nos corrige para hacernos participantes de su santidad. Ninguna corrección parece por el momento agradable, sino dolorosa, pero al fin ofrece frutos apacibles de justicia a los ejercitados en ella. O sea, fijémonos cómo el autor de la carta a los Hebreos va comparando a Dios con un padre, un buen padre, que realmente se ocupa de la educación de sus hijos. En la educación de sus hijos, pues hay momentos en los que el niño hay que corregirlo. ¿Por qué? Pues porque hay que enseñarle el camino. Y lógicamente, en el momento de la corrección, pues el niño sufre, porque no hace lo que quiere, el niño o la niña, ¿no? Pues dice Dios, se porta con nosotros como un padre. E incluso nos dice que si no fuésemos corregidos por Dios, pues entonces sería una señal de que Dios no nos trata como hijos, no nos educa. Pero en cambio, si Dios nos educa, está demostrando de que efectivamente nos ama. Pero hace ver qué pretenden los padres, normalmente, y qué es lo que pretende Dios Padre. Los padres, dentro de lo que ellos pueden ver, de lo que su inteligencia o su cultura o lo que fuera tiene, siempre procurará que su hijo pues sea feliz y pueda el día de mañana su hijo o su hija pues ser una persona que se pueda valer por sí misma y pueda superar dificultades, etcétera, ¿no? Es decir, hacerle una persona responsable y feliz. ¿Y cuál es el objetivo que persigue Dios en nuestra educación? ¿Se han fijado? Lo que Dios pretende al educarnos es que participamos de su misma santidad. Lógicamente, si nosotros nos alejamos del cumplimiento de los mandamientos, vamos alejándonos del objetivo de la santidad. Entonces, Dios, que nos ama, nos ayuda a que volvamos. Y esto, pues, como toda corrección, en el momento que se recibe, no es agradable. Pero si sabemos que es prueba de que Dios me ama, de que Dios se porta conmigo como un padre, yo recibiré esa corrección de otra manera. Pero observemos que es la fe la que nos hace ver que ahí es Dios mi Padre que me está educando. Si yo prescindo de Dios, entonces hay situaciones de la vida que no le vemos sentido. Pensamos, ¿y esto? Es desconcertante. Sin embargo, yo creo que todos tenemos experiencia que después de haber pasado una situación difícil, dura, hemos salido reforzados, hemos aprendido algo. Si no lo hemos aprendido, yo diría, parémonos y démonos cuenta. Examinemos y veremos que efectivamente, si nos hemos dejado educar, porque claro, si un niño, su padre lo quiere educar y el niño se rebela y protesta, pues el padre no consigue el objetivo, ¿no? Pues nosotros, si nos rebelamos contra Dios, si protestamos, no permitimos que Dios consiga también el objetivo. Por esto, aquella frase de San Pablo en la carta a los Romanos, que dice que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Todo. A veces se puede entender eso de que Dios quiere que todo sea para bien, pues bueno, entonces quiere decir que todo es para que yo me lo pase bien, para que yo todo me vaya bien. No. El bien, no lo olvidemos, que Dios pretende siempre es que participemos de su santidad.
que nos vayamos asemejando a Jesús, que es el hombre modelo, el ser humano modelo. Por lo tanto, podríamos decir que Dios es el amigo que nunca falla. Nunca falla. ¿Por qué? Porque es fiel. Él es el que siempre es fiel. Pero también hay otra cosa. Observemos que en la medida que nosotros vamos avanzando en ese camino de santidad, vamos participando también de su fidelidad. Cuando para mí Dios no cuenta, cuando yo lo que Dios quiere de mí no me interesa, qué difícil es conseguir fidelidad en la gente. Pero es razonable, es lógico. Porque es como que se alejan de la fuente. Si nos alejamos de la fuente, nos quedamos sin agua. Si nos alejamos de Dios, que es santidad, pues nos vamos hacia la no santidad. ¿Y la no santidad qué es? Pues la mentira, el fraude, el robo, en fin, todo lo contrario de lo que es Dios. Y a medida que nos acercamos a Dios, pues nos vamos siendo más santos. Y en concreto, que es lo que estamos viendo ahora, más fieles. Y es interesante observar que precisamente Jesús, porque es Dios, es igualmente fiel. Hay un texto que a mí me gusta mucho. En la segunda carta que San Pablo escribe a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 13. Si la fuéramos infieles, Él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo. Está hablando de Jesús. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, etc., ¿no? Si le somos infieles, yo puedo serle infiel, pero Él no será nunca infiel. ¿Por qué? Pues porque tendría que negarse a sí mismo. Es Dios y Dios es fiel. Por lo tanto, observemos que esto que nos indica, pues que Él nunca va a dejar de interesarse por nosotros. Él nunca, digamos, va a dejar de que nosotros le importemos, porque Él es fiel. Por lo tanto, Él nunca va a dejar de amarme. No puede, porque es Dios. Soy yo quien, alejándome de Él, siéndole infiel, dejo de beneficiarme de todos esos dones que Dios me quiere, que Él me quiere dar, que Dios me quiere dar a través de Jesucristo. Pero Él permanece siempre fiel. Hay otro texto que podíamos buscar en el libro de los Números, en el capítulo 23, el versículo 19. No es Dios un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Lo ha prometido y no lo mantendrá? Pensemos que esto yo les invitaría a que lo lleven a la oración y reflexionen en esto. Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios permanece siempre fiel. ¿Lo ha dicho Él y no lo cumplirá? Dios no es hombre para mentir o para ser infiel. Por lo tanto, repito, todo lo que ha prometido se va a cumplir. Todo. Hay muchas cosas que Dios ha prometido y que todavía no se han cumplido. No sé si piensan en alguna cosa que Dios ha prometido y que todavía no se han cumplido. ¿Se acuerdan de algo? La conversión del pueblo de judío. Por ejemplo, hay textos que hablan de la conversión del pueblo de Israel. Algún día tendrá lugar. Pero algo también que nos afecta a nosotros. Y que no se ha cumplido, claro. ¿Y la resurrección? Bueno, la resurrección. Todavía no nos hemos muerto. Bueno, vale, pero esperamos la resurrección. Sí. Y según la carta a los Corintios, si no recuerdo mal, él dice, parece que podemos deducir de aquello que dice él, que los de la última generación no morirán.
Así es por lo entendido. sino que quedarán transformados. Es decir, los que ¿Por qué estén no vivos. de morir? Pues porque la muerte ha entrado como consecuencia del pecado. Entonces, si Cristo nos ha redimido, los que estén vivos en el momento que Cristo venga Sí. y que tenga lugar la resurrección de los muertos, pues los que están vivos nos tienen que resucitar, pero sí tienen que transformarse de cuerpo mortal en cuerpo glorioso, en cuerpo inmortal. A ver, esto la Iglesia no se ha pronunciado, ¿eh? Pero del texto de Corintios, que ahora no recuerdo exactamente la cita, parece evidente, creo que es Corintios, ¿eh? Que los de la última generación no morirán, por lo tanto, eso lo estamos esperando. Lo decimos en misa, ¿no? Esperamos, Sí, que venga eso. esperamos que venga. Ven, Señor Jesús, le decimos. Jesús, sí. Por lo tanto, estamos esperando, y lo esperamos porque Dios lo ha prometido, que todos los que han muerto, y nosotros también, resucitaremos a una vida como la de Jesús, inmortal. Y que tendrá lugar, por lo tanto, la segunda venida de Cristo, el juicio universal y el cielo nuevo y la tierra nueva. Es decir, lo que falta por las promesas de Dios que faltan por cumplirse son grandiosas. Y fijémonos que quizás no pensamos suficientemente en ellas y por eso a veces nos falta ilusión. Porque el objetivo que tenemos en nuestra vida es, digamos, no vemos más allá de la nariz. ¿Eh? Y entonces, esas promesas de Dios que son para ilusionar a cualquiera, como que, no sé por qué, pero muy pocas veces pensamos en ellas. Y pienso que vale la pena pensar en ellas. Y vale la pena ilusionarse. Porque fijemos una cosa que es importante que pensemos en ella, que ilusionemos. Porque si a mí me ilusiona esa meta, yo el presente lo vivo de otra forma. Porque vale la pena luchar por esto. Vale la pena luchar para que el mayor número posible de personas puedan participar de esa felicidad segura que un día va a llegar. Yo me encuentro que cada vez hay menos gente que crea en la resurrección. Bueno, pues... Pero resucitarán igual. Exacto. Ya se lo encontrarán. Exactamente. Exactamente. Es decir, ciertamente todos resucitaremos. Todos. Lo dice el mismo Jesús. Ya lo veremos otro día, pero fijémonos, creo que lo voy a encontrar en el Evangelio de San Juan, sí, en el capítulo 5, el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. O sea, esto es una promesa. Llegará el día, dice Jesús, en el que todos los muertos, por lo tanto, los que han creído y los que no han creído, todos resucitaremos, pero con una diferencia. Los que han obrado el bien, con una resurrección semejante a la de Jesús, para la felicidad, para ir al cielo, para la vida eterna, feliz. Y los que han obrado el mal, pues para vivir eternamente separados de Dios. Estas promesas del Señor, que se van a cumplir. Existe ese doble final de la vida humana. Depende de qué camino cogemos. No hay felicidad fuera de Dios. Y estos son promesas de Dios, muy serias y muy claras. Pues yo, de verdad, yo os invitaría a que las meditemos de vez en cuando y nos ilusionemos por ellas y vivamos coherentemente con esa esperanza. Dios también avisa cómo nos vamos a encontrar con esa diferencia de que si hemos actuado de acuerdo con nuestra alianza o no. Malaquías 3:18. Entonces mudaréis de parecer y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, llegará el momento en que será muy claro la diferente suerte
del que vive de acuerdo con la voluntad de Dios y el que no vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora podemos pensar, bueno, es igual, da lo mismo, hay que respetarlos. Sí, respetarlos sí, pero porque Dios nos respeta, Dios respeta nuestra libertad. Pero tener la idea clara de que no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra. Entonces dice, mudaréis de parecer y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Y esto es palabra de Dios. Esto es cierto. ¿Por qué? Pues porque Dios no miente, como hemos visto. Dios no es hombre para que mienta. En Dios lo que dice se cumple. San Pablo en la carta a los Corintios dirá que Jesús es sí y amén. Es decir, es así. No cabe posibilidad de que, mira, a lo mejor quiso decir otra cosa. No. Fijémonos que las palabras de Jesús son siempre muy claras. Depende por lo tanto, de nosotros el corresponder. Ahora, quizás alguien podía pensar, bueno, pero es que ser cristiano es muy difícil. Y ser santo, no digamos, muy difícil. Y yo diría que, según como lo miremos, en la vida normal, repito, ¿qué es lo que a nosotros nos da más satisfacción? ¿Lo que nos ha costado esfuerzo conseguirlo o lo que nos ha venido fácilmente? Nos hace más feliz, nos da mucho más satisfacción lo que nos ha costado y con nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, lo hemos conseguido. Otro se ha quedado en el camino quizás y no lo ha conseguido, pero porque no ha puesto ese esfuerzo y esa ilusión. Pero es que además, precisamente porque Dios es fiel, Dios no permite que sea imposible, Dios no permite que sea tan difícil que no podamos conseguirlo. No sería fiel, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y San Pablo nos lo dice, fíjense en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. ¿La quieren más clara? O sea, Dios, precisamente porque es fiel y quiere que seamos santos, no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Él sabe que hay cosas que no podríamos soportar. Por lo tanto, cuando hay esas cosas que Él sabe que no podríamos soportar, dice que nos da la gracia para que lo podamos soportar. Por lo tanto, no hay nada que pueda impedir que realicemos ese proyecto de Dios. ¿Qué persona, por ejemplo, que empieza unos estudios, por ejemplo, quiere estudiar una carrera, cuando empieza la carrera puede tener la seguridad de que la va a poder conseguir? Alguien quizás que es muy inteligente, quizás sí, pero hay otros muchos que no, porque le quedará la duda, a lo mejor no llego, poniendo el máximo de su esfuerzo. Pero en este caso, esa duda no cabe, porque es Dios el que tiene interés que lleguemos, y Dios sabe hasta dónde podemos nosotros. Entonces, donde no podemos, ahí está Él, para que podamos. Luego, el ser santo, el realizar ese proyecto, depende única y exclusivamente de nosotros. Y a ver, fijémonos que en este momento de nuestra iglesia, en el que estamos, en nuestra sociedad, en la que tantos tienen ideas confusas, tantos toman la religión de aquella manera light, la responsabilidad del que tiene claras las ideas, del que sabe concretamente qué es lo que Dios quiere y qué medios tengo para conseguirlos, tenemos que tomarlo en serio. Porque, recordemos, 10 justos habrían salvado Sodoma y Gomorra. Y Dios se queja, creo que es en el profeta Jeremías, de que buscó quien hiciera muralla y no lo encontró. Es decir, Dios quiere que nosotros, que le conocemos, que sabemos que Él es fiel, que sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros, Dios quiere que seamos coherentes.
Que no nos lo tomemos como, mira qué bonito lo que dice la Sagrada Escritura, qué interesante, pero bueno, eso no es para mí. Yo creo que eso es muy serio para que nos lo tomemos así. Dios nos va a pedir cuentas, ¿qué has hecho tú? Porque es muy fácil criticar, eso es facilísimo. Fulanito no lo hace bien, menganito no lo hace bien, aquel mira lo que dice, aquel mira lo que hace. Sí, pero ¿y yo qué hago? Criticando yo no arreglo el problema. Al contrario, quizás lo empeoro, porque desanimo a otros. En cambio, si yo me esfuerzo, y me esfuerzo con ilusión, y me esfuerzo contando con Dios, y sé que puedo llegar, porque Dios no me puede fallar. ¿Se imaginan lo que podemos hacer para ayudar a nuestra sociedad hoy, ahora? Yo creo que tendríamos que cuestionárnoslos un poco delante del Señor. El Señor tiene una gran confianza en nosotros y espera nuestra respuesta, evidentemente. Y además yo creo que se la merece, ¿no? Se la merece que le respondamos positivamente. Porque podemos terminar con otro texto, que lo tenemos en Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8. Una voz dice, grita, y yo respondo, ¿qué he de gritar? Toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando sobre ellas pasa el soplo de Yahvé. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. O sea, aquí tenemos la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios siempre es actual. Es una palabra que esto de Isaías se escribió hace muchísimos siglos, unos cuantos siglos antes de Cristo. Pero es Dios el que lo dijo y Dios es fiel. Por lo tanto, eso y toda la Sagrada Escritura son palabra de Dios. Por lo tanto, fijémonos que es muy gráfica la comparación. La hierba del campo, en primavera muy bonita, pero luego cuando pasa agosto, cuando pasa el calor, queda marchito. Dice que el pueblo, la humanidad en general es así, como la hierba del campo. En cambio, la palabra de Dios nunca estará marchita, siempre es actual, nunca pasada de moda, jamás. Por lo tanto, cuando yo leo la palabra de Dios, el texto que sea, tenemos que ser conscientes de que Dios me está hablando hoy a mí, porque es palabra de Dios. Y como decía un autor, es el único libro que cuando lo leemos, el autor está presente. La Biblia, cuando yo la leo, Él no está ausente, Él está. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y por lo tanto, Él me está hablando a mí, ahora. Es un tesoro lo que tenemos. Yo creo que hay que valorarlo y usarlo, ¿no? Y disfrutar con Él, las dos cosas. Bueno, por hoy creo que ha quedado claro que Dios es fiel, ¿no? Sí. Pues ahondemos en ello, que Dios es fiel.